Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum. Estamos explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, introduciéndonos en la teoría misálgica que explica el comportamiento humano como aversión al sufrimiento antes que nada. Y como muchos saben, mes a mes, desde hace casi 2 años ya a esta altura, tratando de ilustrar estas filosofías, tratando de acercarnos a estos conceptos abstractos, aplicándolos a cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, a veces incluso con la actualidad. Hemos seguido algunas noticias y hoy vamos a hablar de un tema muy concreto, pero acerca del cual la filosofía siempre ha tenido algo para decir, que es el tema de las drogas, es el tema del consumo de sustancias que pueden inducir en nosotros estados alterados, y vamos a pensar las drogas desde el punto de vista misálgico y desilusionista. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden producir estados alterados y lo que tiene de especial la droga es que busca ese estado alterado y no otro, ¿sí? Estoy seguro que a veces la reunión con alguien puede producirte un estado alterado y no es lo que buscas. Es decir, por eso me pareció interesante aclarar. Pero vamos a empezar con, mira, hay una leyenda, porque no se sabe bien si es correcta, que la palabra asesino, assassin en inglés, de hecho se usa en muchos idiomas, assassin en francés, viene de un grupo de una banda de criminales que se llamaba los hashashinos, ¿sí? Y viene de la palabra hashish. Hashish es una de las formas del cannabis, es un primo de la marihuana, realmente es un extracto del aceite de la marihuana, es la parte más extracta, y esta gente fumaba hashish y luego salía a asesinar, cosa que por supuesto no tiene ningún sentido, desde el punto de vista, porque la gente una vez que está fumada, le cuesta mucho poder asesinar a alguien o llevar a cabo un plan, porque además tienen que recordarlo, ¿sí? Hay un problema de falta de memoria. A mí me causaba siempre mucha gracia. Hay otra teoría que dice que vino, que Marco Polo lo trajo y que se lo confundió y que era otro nombre, pero no importa. Pero lo que quiero decir es que ya en esa época, estamos hablando de 1200, 1300, las drogas estaban, ya existaban entre nosotros. No es una cosa nueva, las drogas, pero eh, yo quería que el problema de los estados alterados estos, desde el punto de vista del desilusionismo, y yo quiero agregar una vez más, el desilusionismo no tiene una teoría moral, ¿sí? No, de hecho, hemos dividido las tres computadoras, la uno, el cuerpo, digamos, y la que vive hoy, la dos, la que vive entre el pasado y el futuro, y la tres, que es la conciencia moral. La moralidad en el desilusionismo no existe. No es que la gente no tiene moral, es que no hay una moral ni universal, eh, ni hay nada, no tiene el desilusionismo nada para decir sobre la moral, fuera de la parte mecánica que la moral lleva a la gente a hacer o no hacer, en general es no hacer cosas determinadas. Eh, y entonces el estado ese que alterado tiene una particularidad especial. Fíjate, Florencio, digamos que vos estás nervioso y vos tenés que tomar una decisión. En general te dicen, no tomes una decisión nervioso, o no tomes una decisión enojado, o no vayas al supermercado con hambre, sino los estados alterados afectan nuestras decisiones. Pero la forma que afectan desde el punto de vista de la misalgia es que afectan el cálculo misálgico. Yo estoy tratando de huir o de avertir un sufrimiento, hoy y en general en el futuro, especialmente si es algo que va a pasar en el futuro, y si estoy en un estado alterado, mi decisión va a estar teñida por ese estado alterado. Si el estado alterado es el emocional, bueno, nos pasa a todos, es un porcentaje de la gente. Hay gente que lo logra, hay gente que no. Nadie discute el tema. Incluso el derecho penal reconoce los estados emocionales en los cuales, si bien no exime a la persona de la responsabilidad penal, pero sí ayudan o morigeran la pena que vendría de eso. Esto es una de las cosas que tiene que ver los estados alterados.
Pero cuando uno toma una droga, estos estados alterados van a influir en la forma que vamos a decidir cosas y probablemente a la larga no sean fructíferos esos cálculos. Y es el cálculo en qué me conviene más, dónde me conviene sufrir más, cuál sufrimiento es menor que el otro y cuál es la chance que ese sufrimiento parezca. Eh, Primero vamos a hablar, pero hay 4 tipos de drogas en sus efectos, que están diferenciados no por su química, sino por su efecto, ¿sí? Y son 4 básicamente. Las primeras son los empatógenos, ¿sí, Florencio? Que es lo que la gente llama el éxtasis, que es el más conocido de todos, y hay muchísimos de ellos, que son drogas que lo que hacen es que el otro te cae mejor. Y entonces hay una empatía, ¿sí? Hay una sensación empática hacia un tercero. Están los alucinógenos, esos que nos permiten alucinar, y lo que permite a la gente tener unas visiones que no son reales, es otro tipo. Están los calmantes, ¿sí? El Rivotril, el Valium, la marihuana, el alcohol en algunos casos. Y están los excitantes, una vez más el alcohol, la cocaína, que es la más común. Entre los calmantes, por supuesto, está también la morfina, la heroína. Podemos realmente seguir sin fin. Y estos son los 4 tipos de drogas. De todo lo que dije, Florencio, ¿cuál es tu opinión? No, me interesa en particular, independientemente de este mapa, que seguramente se podría pormenorizar y detallar más finamente, pero es atractivo y es claro, me interesa justamente la fuente álgica, la fuente en el sufrimiento y en la aversión al sufrimiento de estos distintos usos. Mientras hablabas, yo pensaba, no es tu caso, obviamente, pero los que sufrimos especialmente de vergüenza, entre otras algias, entre otros padecimientos, muchas veces hemos recurrido al alcohol en situaciones sociales, porque de alguna manera opera como un desinhibidor, de alguna manera altera ese balance y se alivia el sufrimiento de la vergüenza, se mitiga el dolor o por lo menos el miedo a sentirse avergonzado con un mínimo consumo. Obviamente hay exceso, pero hay una cantidad de alcohol que me parece que todos sabemos contribuye a cierta desinhibición, a cierta interacción social. Te pregunto por otros usos, te pregunto por la variedad de los sufrimientos que estas sustancias podrían estar aliviando. Me cuesta más pensar, por ejemplo, qué sufrimiento alivia un alucinógeno entre los ejemplos que vos mencionaste, entre los tipos de sustancia que vos mencionaste. Bueno, acá vamos a empezar con el empatógeno, justamente. El empatógeno es algo que también socialmente permite una mayor interacción social, especialmente si todos están drogados, ¿sí? Porque tenemos que tomar en cuenta que a veces está el empatógeno tomado por una persona en una situación social en la cual no están tomando empatógenos, o están tomando quizás alcohol, donde las cosas empiezan a mezclarse, y están el grupo de personas que toman un empatógeno y todos se sienten más empáticos uno con el otro y más sensibles unos al otro. Yo supongo, y otra vez, tenemos siempre el problema de que la gente dice cosas. Y no solamente dice cosas, hay una épica que viene a defender del escarnio social que tiene la droga, ¿sí? Una vez más, nosotros ni estamos a favor ni en contra, por supuesto no estamos a favor de hacer nada ilegal porque está el señor con el revólver, y por supuesto no tenemos una posición, pero sí hay gente que sabemos que de hecho es un hecho, hay escarnio sobre la droga, entonces la persona tiene un justificativo por un tema de vergüenza, por un tema de lograr seguir en ese tipo de relación. Entonces la persona que toma un empatógeno dice, bueno, me siento con mis amigos y aprendo y los entiendo mejor, y luego después de esto los entiendo mejor. Probablemente no. Es decir, el efecto del empatógeno no va más allá del efecto del empatógeno, pero hay ese discurso del empatógeno. El que más tiene discurso son los alucinógenos. Está claro que el que usa alucinógenos huye de un solo
de un solo sufrimiento y es el tedio, el aburrimiento. ¿Sí? Si no, nadie estaría a buscar colores y volar, etc. También puede ser situaciones de mucha angustia, ¿sí? En cuyo caso también esa droga prohibida, Cualquier cosa, la claro. realidad es tan dura, es decir, el sufrimiento es tal, 360, no pueden sonambulear y no pueden sonambulear, tratan de sonambulear en otro mundo. Realmente lo lleva a otro mundo, ¿sí? El alucinógeno, pero en general uno escucha, bueno, es porque busco una conciencia más alta, mi cuerpo se va, lo dejo ir, y esas cosas que dicen la gente, como dije, la gente dice cosas llenas de épica, de la búsqueda de la conciencia. La búsqueda de la conciencia no hay que buscarla a ningún lado, y de hecho es una mala idea buscar la conciencia, mejor sonambulear. Este es el gran consejo de todo buen desilusionista. Eh, me río porque el consumo de alcohol, incluso como paliativo de la vergüenza del que yo hablaba antes, también tiene su propio discurso épico. Nosotros distinguimos las cepas y los varietales y las cosechas, y ni hablar si el whisky es de una sola malta o es un blend. Hay toda una retórica que acompaña este consumo también. Oh, por supuesto, pero aparte le saca el escarnio social y lo convierte en una experticidad. No, 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 yo voy a tomar vino. Y el vino, además, aparte, después aparecen todos los artículos en los diarios. El vino es muy bueno para el corazón, para esto. El alcohol, me temo que según casi todos los estudios serios no sirve para nada, probablemente hace daño. Por supuesto que va a depender que cada uno, aparte el daño, la decisión qué es daño y de qué está huyendo. Porque una vez más, y acá hay un tema social de vuelta, que creo que hay menos y también puede haber, por supuesto, en los alucinógenos, pero creo que en el alcohol es muy importante, y es todo juntos, ¿no? Toman todos alcohol. Yo te puedo contar que yo soy abstemio, no por ideología, sino porque no me gusta el gusto del alcohol, y en general me sorprende que alguien pueda hablar de este alcohol o del otro. Como vos decís, me causa gracia. Y por supuesto yo he estado en lugares donde la gente, todos consumen alcohol y yo no, y al rato me tengo que ir. Es decir, no tengo lo que hacer con esa la gente se está riendo de cosas que no me causan gracia, no porque tienen otro sentido del humor, sino porque están alcoholizados. Lo cual es ni bien ni mal, pero esa gente está huyendo de algo y está haciendo algo muy bien, que están sonambuleando alcoholizados. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. El hábito de tomar alcohol, ¿sí? Es un hábito, y entonces se termina, y está la parte imitativa. Tenemos muchos videos sobre la imitación que hicimos, y en esos videos de la imitación, una de las formas de imitar es tomar alcohol o patógenos, ¿sí? Ya que traes la mención al contexto social, a las situaciones en las cuales nos imitamos y consumimos, tengo una pregunta por ahí precisa, técnica. Empezamos hablando del consumo de hash en el siglo XIII. ¿Hay algo distinto en esta época en particular? ¿Hay algo especial acerca del presente y de las sociedades en las que nosotros vivimos? ¿O estamos hablando de un aspecto atemporal del comportamiento humano? No, hay muchas cosas que cambiaron. La más importante, para mí la más importante, es el anonimato. Es decir, estamos viviendo en un momento de anonimato, ¿sí? Cuando uno vivía en el pueblito, todo el mundo se conocía. En el siglo XIII había muy poquitas ciudades, corregidme si no tengo razón, y entonces la vida era anónima y no hacía falta que te conozcan. En el mundo de los anonimatos, por ejemplo, el alcohol permite una inmediata inserción en un grupo que no te conoce y no tenía cómo conocerte. Pero creo que además hay un tema que tiene que ver con la inmediatez. A vos te duele la cabeza, te tomas un ibuprofén, 20 minutos después no te duele la cabeza. En general, a veces duele la cabeza después también. Tenés fiebre, te tomas un Acamol, te bajas la fiebre. Tenés angustia, te tomas incluso lo hemos mencionado, un Rivotril. Es decir, las cosas son inmediatas. Una pastilla en general, la farmacología, se convirtió en casi lo inmediato que la gente hacía. Antes la gente simplemente, en criollo, se jodía. Te duele la cabeza, ¿y qué va a hacer? Esperaba que se te pase, ¿sí? Pero esas eran las condiciones. Ahora todo es pastillas, y entonces este acceso al movimiento farmacológico también ocurre con las sustancias.
Vos sabés que me falta todavía explicar, me falta explicar todo el tema de los calmantes y especialmente los excitantes, ¿sí? Porque Mm, los calmantes en general son legales, y si no son semilegales, fuera de la morfina, que mm, también mm. básicamente se usa en forma Sí, sí, normal. claro. Con, lo- con los excitantes tenemos una historia bastante más grande, aunque hay excitantes que son para estudiar, ¿sí? Entonces el Mm. modafinil, ¿cómo se llama? La que se usa para la gente que tiene ADD, yo ya no me acuerdo el nombre La Ritalina. de la pastilla, la Ritalina. Hay Mm, varios de estos. Y está, por supuesto, la más grande y la más importante, la cocaína. Y la mm. cocaína tiene un efecto muy interesante comparado con los demás, es que los empatógenos duran el efecto 2, 3 horas y la gente sigue tomando a veces 1 o 2 veces más, pero en general se termina lo mismo, el alcohol termina cuando te caes dormido o cuando estás abrazado de un inodoro, me imagino. Una vez más no tuve el placer, pero y los calmantes cuando te calmas, es decir, en general Ujú. el calmante logra permitir que, fíjate, hablábamos antes de la huida del sufrimiento y que esto alteran el cálculo misálgico. En este caso, el de calmante en general altera el cálculo misálgico a favor, no en contra. Es decir, antes estabas nervioso, ahora estás calmo y tomás una decisión mejor tomada. Es decir, no siempre las drogas, la alteración es negativa desde el punto de vista del cálculo misálgico. Bueno, y los excitantes, cuando está la cocaína tiene un problema de que el efecto es muy corto, tengo entendido, son 10 minutos, 15 minutos cada vez, y entonces se crea, y esto tiene que ver también con la relación con los demás. Esto es la parte Mm. social, la tomada de cocaína, no es tomé y me voy o me quedo con el vaso, es tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar para mantener ese estado de excitación que permite, por ejemplo, a veces quedar despierto. ¿Sí? Lo utilizan a veces, incluso con el alcohol, para salir de los efectos del alcohol. La gente usa cocaína, pero ¿de qué está huyendo una persona que usa cocaína? Y, y la respuesta es probablemente del sufrimiento del abatimiento, ¿no? De estar abatido. Yo escuché y leí varios artículos sobre el tema y gente declara que se siente Superman cuando toma Mm. la cocaína. Eso quiere decir que están huyendo del ser inframan, ¿no? Es decir, del otro lado de la historia. Y vos sabés que en general casi todas las drogas terminan, hay un efecto post-droga, que esto es Ujú. importante, y que no es simpático en muchos de los casos. El alcohol, por supuesto, casi todo el mundo escuchó hablar de las, ¿cómo se llaman? Resaca. Las resacas, que tienen nombre, y la cocaína tiene tengo entendido, una depresión que viene después del uso, lo mismo los empatógenos, solo los calmantes no tienen, pero sí, por ejemplo, tienen, y vamos a hablar después de qué ocurre con el tema de los calmantes a largo plazo. Pero decime, Florencio, yo sé que estás por decirme algo. No, no, te iba a decir que estamos cerca de nuestro límite de tiempo, que podemos ir de alguna manera tratando de cerrar este No, tema, a pero pesar de que es tenemos que terminar de interesante hablar e del tema, infinito. tenemos que terminar de hablar del tema. No es justo dejar a la gente esperando por la parte 2. No, pero Decía, vayamos, no, no, vayamos hacia ese cierre que nos debemos, pero tratemos de cubrir lo que sea que nos falte. Me quedaba a mí la inquietud de los consumos que no surgen de un cálculo. Mencionaste recién la cocaína, sabemos que hay, con el alcohol pasa lo mismo, gente que es directamente adicta a ese consumo, que no está calculando ni pensando cuándo incurre en él. Y me imagino que en general, hablamos del sonambuleo antes, los hábitos juegan un papel. Aquí debe haber una parte de la relación con las drogas que si tiene algo que ver con un cálculo, ese cálculo ocurrió hace mucho, ¿no? bueno, vos estás hablando de la adicción Mm, o de lo habitual, ¿no? mm, A ver, muchas cosas causan adicción, el cigarrillo, una de las cosas que causa mm, más adicción. Muchas de las drogas no tienen efectos adictivos importantes, probablemente el cannabis no los tenga. Hay, por supuesto, gente que es adicta al cannabis, pero que no. Pero en todos los casos son números menores. Mira, las Naciones Unidas dijeron que la gente que usa cocaína, solamente entre el 6 y el 8% son adictos. mm, 6 y 8%. El resto no queda adicto.
La adicción a la cocaína, por supuesto uno dice, bueno, pero está la adicción, no la física, y claramente no es física, pero la adicción, está la adicción mental, ¿no? Pero básicamente porque seguir yendo el sufrimiento. El sufrimiento no se termina, y llamarlo a eso adicción es como decir, el animal tiene adicción a huir del fuego, ¿no? Cada vez que hay un incendio sale corriendo, ¿sí? No es un adicto. Es importante eso porque está la adicción al chocolate, incluso en el cigarrillo es una sustancia determinada cuya meta es justamente la adicción. Lo especial de la nicotina es que causa una adicción muy fuerte. El alcohol, por supuesto, además, si se deja la adicción del alcohol, de un saque, de hecho no se puede inmediatamente hacerlo, causa daño, puede causar incluso la muerte. Estamos hablando de gente muy alcoholizada y alcohólicos. La pregunta es, ¿Alcohólicos Anónimos, ¿sí?, está tratando de terminar una adicción o simplemente busca la forma, y yo creo que así se logra, de ver cuál es el sufrimiento y buscarle otra salida a ese sufrimiento? Pero el sufrimiento está, y la gente está huyendo del sufrimiento. La gente quiere volver a sonambulear, y todas estas drogas los ponen en un estado de un sonambulismo temporario con los demás, y la parte social es muy, muy, muy importante. Mira, decían las madres, yo no quiero que mi hijo ande con tipos que toman drogas porque va a tomar drogas. Y tiene razón. No quiero que ande con gente que toma alcohol porque va a ser un borracho. Y tiene razón, es que siempre va a ser. Pero la imitación, lo hablamos, tenemos un video largo sobre la imitación. La imitación es muy fuerte. Y entonces está la imitación y está también no querer estar afuera, y el zinc y el sonambulismo que se crea con eso. Todos los martes nos encontramos a tomar y a emborracharnos, todos los martes de todo el año. Hay un hábito, hay un sonambulismo. Yo creo que con eso está explicado el tema, ¿no te parece? Excelente, excelente. Seguimos la próxima con otros asuntos. Gracias, Muki. Nos vemos. Gracias. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.